hermano. Pues vamos a orar en el nombre de Jesús por esta palabra. Vamos a pedir al Señor que prepare nuestros corazones y que sea Él hablando, hermano, a la vida de cada uno de nosotros. Amén. Yo lo invito ahí que cierre sus ojos. Padre bendito, Señor Jesús, en esta hora, papá, yo le pido, mi Dios, que sea usted en nosotros, Padre. Que sea usted, Padre amado, hablando a través de mi boca, Señor. Yo no tengo nada que dar ni nada que ofrecer, Padre. Tú lo sabes, Padre, que todo lo que hablemos el día de hoy, Señor, sea de bendición a tu pueblo, Padre. Que esta palabra que tú has puesto en nuestros corazones, Señor, sea de bendición, papá, para cada hermano, Señor. Enséñanos, Padre amado, a ser conforme a tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor Jesús, no solamente ser oidores, sino hacedores de tu bendita palabra, Padre. En esta hora creemos, Señor, que todo estorbo espiritual en esta hora no tiene poder ni autoridad en esta casa de oración. Creemos que los ojos espirituales se abren, que los oídos se destapan, Padre, y que las mentes quedan conscientes a tu obediencia, Padre. Creemos, Señor, que nuestros 5 sentidos están prestos a tu voz, papá. En esta hora, mi Dios, yo le pido, tome mi boca, Padre, tome mi mente, mis pensamientos, Padre, y sea usted hablando con su poderosa palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele palmas al Señor, hermano. Y el día de hoy vamos a compartir una palabra de parte del Señor. Y yo lo invito ahí que tome su asiento en el nombre de Jesús. Y bueno, vamos a ver lo que el Señor tiene preparado para nosotros en este momento, hermano. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere mostrar? Muchas veces, hermano, tenemos en nuestras manos, en nuestras casas, algo tan valioso. ¿Quién en su casa, hermano, tiene la palabra de Dios? ¿Quién en su casa tiene una Biblia, hermano? Yo creo que todos en este mundo, en este país, tienen en su casa una Biblia. ¿Por qué? Porque en el momento que a lo mejor se casaron o hicieron su primera comunión, no sé, les regalaron una Biblia y es la palabra de Dios. Pero muchas veces esa Biblia la tienen ahí como arrumbada y no la abren, o sea, realmente no saben lo que hay dentro de la palabra de Dios, y esa palabra pues ahí está guardada. Por eso la palabra de Dios nos dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Pero ¿cómo yo voy a conocer la verdad si no escudriño la palabra de Dios? ¿Cómo yo voy a ser libre de qué si no sé de qué estoy atada? ¿Sí? Muchas veces nosotros, hermano, no sabemos conducir nuestra vida, no sabemos ser padres, no sabemos ser esposos, no sabemos ser esposas, no sabemos ser hijos, porque nadie nos enseña. Pero si nosotros supiéramos que aquí en el manual, que este es un manual de vida, la palabra de Dios es un manual de vida, muchos de nosotros no cometeríamos errores que hemos cometido. Tal vez en nuestra juventud, tal vez en nuestro matrimonio, hemos cometido demasiados errores. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermano, es viva y eficaz y nos enseña, nos instruye, nos corrige. Muchas veces, como le decía, dice la palabra de Dios, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. ¿Conocimiento a qué? A la palabra de Dios. Y muchas veces nos dejamos engañar por doctrinas falsas o cosas que realmente no vienen escritas en la palabra de Dios. Ahí por el mundo se escucha ¿cómo se le dice esto? Ahí se me fue la palabra, que dicen, el que madruga Dios le ayuda. Un dicho, un refrán, ¿no? Y dicen, como dice la palabra, el que madruga Dios lo ayuda. Y el otro, ay no, sí, por eso yo voy a madrugar para que Dios me ayude. ¿Dónde viene en la palabra eso, hermano? Eso no viene en la palabra de Dios. Entonces es por eso que muchas veces
por la ignorancia de la palabra nos dejamos engañar, nos confundimos y caemos muchas veces pues en desorden, y muchas veces por eso es que pecamos, porque nos falta el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces yo le pedí al Señor, le decía, porque yo estaba meditando acerca de esto de la palabra de Dios, y muchas veces, aunque venimos a la casa de Dios, no conocemos la palabra de Dios, no conocemos el propósito que el Señor tiene para nuestras vidas, o lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas, ¿sí? Y yo leyendo la palabra de Dios encontré esto en Hechos 16. Yo lo invito a que me acompañe ahí. Hechos 16, del 13 al 14. Amén. ¿Todos traen su palabra de Dios? ¿Todos traen su manual de vida? Amén. Bueno, el que no lo traiga, ahí hay Biblias, usted lo puede tomar para que vea que todo está conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Ya llegamos a Hechos 16, 13. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, Hechos 16, 13 al 14. Dice: un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Titiara, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Dónde estaba esta mujer? ¿Dónde estaba esta mujer? Donde estaba el día de la oración. Dice, estaba en la oración, ¿sí? Estaba junto al río, ¿sí? Dice la palabra de Dios que no estaba en el río bañándose ni lavando ropa. No, ella llegó ahí a escuchar la palabra de Dios, y dice que ella estaba atenta a lo que Pablo decía. Muchas veces están compartiendo la palabra de Dios y nuestra mente está divagando, o nuestra atención está en otro lugar, o estamos distraídos, no estamos comprendiendo lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces aquí me sorprendió que dice, entonces una mujer Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. ¿A quién adoraba? A Dios, hermano. Y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Por qué no le dices a tu hermano de al lado, está atento a la palabra de Dios? Prepara tu corazón, prepara tu corazón. Porque muchas veces les digo, estamos aquí, pero no estamos atentos a la palabra de Dios. Alguien que me diga qué se compartió el domingo. Laura, muy bien, felicidades, hermana. Gracias a Dios que la palabra queda guardada en nuestro corazón, y así debe de quedar, hermano. En cada enseñanza que nos dan debe quedar guardada, porque es para enseñanza, es para cuando nosotros salgamos de este lugar la podamos poner por obra. Y muchas veces salimos de este lugar y llegamos a casa y se nos olvidó qué nos compartieron, de qué nos hablaron. Ay, no sé, ya no me acuerdo, solamente yo fui y cumplí, pero no me acuerdo de qué me hablaron. Y es tan importante, hermano, guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Es tan importante, hermano, hacer rema esta palabra en nosotros, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que una espada, hermano. La palabra de Dios es vida, hermano. Cuando nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, cuando nosotros no comemos ese alimento espiritual, vamos muriendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque no hay ese alimento, no está la palabra viva en nosotros, no está ese alimento que va a alimentar nuestra alma, nuestro espíritu.
Así como nuestra carne necesita comida, nuestro espíritu también necesita de ese alimento. Y esta mujer dice que no solamente oía la palabra de Dios, sino que era una verdadera adoradora de la presencia de Dios. Y dice que entre tantas mujeres, hermano, ahí hubo una que resaltó. ¿Por qué? Porque llamó la atención de ellos. Yo me imagino que estaba súper atenta a la palabra de Dios y preguntaba, ¿de qué estás hablando? ¿Qué quieres decir? ¿Sí? Entonces nosotros en este momento debemos hacer eso, hermano. Estar atentos a la voz de Dios, porque la palabra es la voz de Dios. ¿Qué me quieres instruir? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres capacitar? ¿Sí? Dice aquí en la palabra de Dios, yo lo invito a que vayamos a Romanos 10:17. Romanos 10:17. Y dice así: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Qué estaba oyendo esta mujer? La palabra de Dios. Ella no estaba oyendo un chisme, o ella no estaba oyendo una crítica, o ella no estaba oyendo las noticias, que muchas veces las noticias nos alteran, ¿sí? Y empezamos nosotros a entrar en pánico, entrar en miedo, entrar en terror. Dice que ella estaba oyendo la palabra de Dios. Por eso aquí dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios, hermano. Muchas veces dices que mi fe es tan poquita, mi fe no aumenta. ¿Por qué? Porque no nos alimentamos, no creemos en la palabra de Dios. Entonces dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y es así como nosotros vamos a ir teniendo ese crecimiento espiritual, a través de oír la palabra de Dios. No de oír fábulas, hermano, no de oír historietas, no de oír chismes, no de oír críticas, sino de oír la palabra de Dios. Debemos estar atentos a lo que oímos, debemos estar atentos a lo que escuchamos, porque muchas veces, hermano, por el oído podemos caer. Por el oído podemos caer, hermano. ¿Quién cayó en la palabra de Dios por escuchar a la serpiente? Adán y Eva, hermano, porque prestaron oído a eso que el diablo les estaba hablando, y era con la intención de hacerlos caer. Entonces, siempre que nosotros escuchamos algo, debemos estar atentos si esa voz procede de Dios o esa voz procede del diablo, porque recordemos que nuestra fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Entonces, si yo en este momento me he enterado que por el oír la palabra de Dios, en mí debe de haber más hambre, más necesidad de oír la palabra de Dios. Entonces, si el lunes se predica la palabra, yo tengo que estar el lunes ahí oyendo la palabra. Si el miércoles se predica la palabra, yo tengo que estar el miércoles. Si el domingo, yo tengo que estar el domingo. Si el sábado, pues yo tengo que estar el sábado, si yo quiero realmente aumentar mi fe. Pero si yo no quiero alimentar mi espíritu, entonces qué fácil va a ser, y voy a decir, no voy. Y en la iglesia hay una preocupación, hermano, que hemos dejado en poco la palabra de Dios. Se nos hace ligero, se nos hace fácil decir, hoy no voy. Hoy no voy porque tal vez no reciba nada. Hoy no voy porque la palabra no era para mí. Hoy no voy porque la palabra siempre es para fulana, para sutana, para merengana, pero para mí no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es para cada uno de nosotros. La palabra de Dios siempre es para nosotros. La palabra de Dios siempre es de edificación para nuestras vidas, hermano. La palabra de Dios siempre se va a plantar ahí cuando tú la recibes realmente, hermano. La eficacia de la palabra de Dios depende de nosotros. Depende que si usted la va a tomar para su crecimiento espiritual. Y más que nada, hermanos, que dejemos de ser
oidores de la palabra de Dios, porque a lo mejor yo sí vengo, pero solamente soy oidora. Y cuando viene una prueba, cuando viene una dificultad, cuando viene aquello que va a probar mi fe, en ese momento pues dejo de ser hacedora, y entonces en mí empieza a entrar la duda, la incredulidad, la incertidumbre de que realmente Dios existe, Dios está. Si me está pasando esto, ¿por qué? Si yo escucho la palabra de Dios. Entonces esa voz de quién viene, hermano, del enemigo, que quiere derrotar, que quiere derribar el propósito de Dios. Por eso es que nosotros debemos estar atentos a la palabra de Dios, hermano. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es viva? La palabra de Dios es viva, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que cada palabra que viene aquí, hermano, es palabra de Dios, y la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios aún está viva. Si el Señor Jesús te dice, vengan a mí los cargados y cansados, que yo los voy a hacer descansar, debes de creer, hermano, en esa palabra, en esa promesa, que esa promesa sigue viva, que esa palabra que el Señor nos deja, hermano, es para que crezcamos. Les vuelvo a decir, es para que hagamos rema la palabra de Dios, hermano. Entonces les decía, es tan importante escuchar la palabra de Dios, hermano, porque esa nos va a llevar a una vida eterna. Amén. Vamos a Juan 6:68, por favor. Juan, ahí en el Evangelio de Juan 6:68. Amén. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios así. Lo vamos a leer desde el 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban. Bueno, vamos a leer desde el 65 para entender. Amén. Dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres acaso iros también por vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quién es el que tiene las palabras de vida eterna? Jesús. Y dice aquí la parábola, la palabra de Dios, que muchos de los discípulos se volvieron atrás, que ya no seguían con él. ¿Por qué situación usted piensa que se volvieron atrás? Porque estar en la presencia de Dios, ¿cree que es fácil? ¿Cumplir la palabra de Dios, cree usted que es fácil? No es fácil, hermano. Dice la palabra de Dios que solo los valientes arrebatarán el reino de Dios, hermano. Dice aquí la palabra que cuando a él le preguntaron, ¿qué haremos? Le dijo, ¿a dónde iremos? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces no vaya a buscar fábulas, hermano. No vaya ahí a escuchar chismes y críticas, hermano. Yo creo que ya debemos de parar y debemos de empezar a continuar. No debe de haber un estancamiento en nuestra vida espiritual, hermano. ¿Usted sabía que escuchar cosas que le desagradan a Dios nos pone una barrera? Empezamos nosotros a poner esta barrera y no dejamos que el proceso que el Señor tiene para nosotros de crecimiento espiritual continúe. Entonces nos ponemos la barrera porque al nosotros prestar oído a cosas desagradables, empieza a entrar en nosotros una incertidumbre en nuestra mente y empieza a entrar una fortaleza mental y empieza a traer duda y confusión a nuestra mente. Entonces yo lo invito, hermano, que realmente oigamos la palabra de Dios. Si hay algo que le quieren hablar, algo que no edifica, hermano, pues mejor retírese de ese lugar, porque usted mismo está poniendo piedra de tropiezo para que no siga el proceso que el Señor quiere para su vida. Ese proceso en donde el Señor la quiere llevar, hermano, hermana.
El Señor quiere que usted avance, que usted siga, hermano, a través de la palabra de Dios, tenga un crecimiento espiritual, hermano. Y aquí los discípulos le decían, respondió Simón, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, hermano. Esta palabra no es cualquier palabra, es palabra de Dios, la cual nos va a llevar a la vida eterna si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios. Amén, hermano. Dice aquí en Gálatas 1, 8, 9, por favor, vamos a Gálatas 1, 8, 9. Dice así: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente de los que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio de que al que habéis recibido, sea anatema. Tremendo, ¿no? Dice la palabra de Dios que si alguien viene con otro evangelio que no es la palabra de Dios, sea anatema. ¿Usted sabe qué es ser anatema? Es sea maldito, hermano. Imagínese lo tremendo que es venir con otro evangelio que no es lo correcto de la palabra de Dios. Y ahorita en este mundo, hermano, se está desvirtuando el evangelio de Dios. Ya muchos en la palabra de Dios le quitan o le aumentan o le ponen de su parte. Y la palabra de Dios dice que si alguien viene con otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. O sea, dice, sea maldito, hermano. Aquí la palabra de Dios es viva y eficaz y nos sirve para instruirnos, para corregirnos, hermano. No le podemos quitar, no le podemos aumentar, no le podemos, hermano, decir, bueno, yo sí quiero las promesas de Dios, pero no quiero ese castigo. Entonces, no, hermano, debemos aceptar lo que dice la palabra de Dios. Si el Señor Jesús nos está hablando a nuestras vidas, nosotros lo que tenemos que hacer es ser obedientes a la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que en los postreros días muchos tendrán la comezón de oír la palabra de Dios y muchos vendrán con fábulas o con historietas, hermano, las cuales te van a hacer caer. Entonces, cada que tú escuches la palabra de Dios, debe de estar respaldada con la Biblia, hermano. Debe de estar respaldada realmente con un versículo bíblico que atesore la palabra de Dios realmente. Como les decía hace rato, y mucho yo lo he escuchado que dice, como dice la palabra de Dios, el que madruga, Dios lo ayuda, ¿no? O aquel que dice la palabra de Dios, que cuando alguien se muera debes de hacerle rezos, debe de exponer velas. No es cierto, hermano. La palabra de Dios no nos habla de eso. La palabra de Dios dice que está estipulado que uno muera y después de eso viene el juicio. Entonces, para que nos alumbre el evangelio, para que realmente veamos la palabra de Dios, tenemos que escudriñarla, hermano. Dejemos ya a un lado la televisión, dejemos ya a un lado el celular, porque nos estamos instruyendo del mundo, nos estamos instruyendo de cosas que no edifican nuestra vida, en lugar de venir a la palabra de Dios y decirle, Señor, edifica mi vida, instruye mi vida, enséñame a ser esa buena esposa, enséñame a ser ese buen hijo, enséñame a ser ese buen esposo, porque aquí en la palabra de Dios es la que te va a instruir, hermano. Entonces, si tú realmente quieres ser instruido por el Señor, lee la palabra de Dios, deja el periódico, deja las revistas, deja el celular, lee la palabra de Dios. Amén, hermano, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿sí? Dice aquí que la fe entonces viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Espero que esto haya quedado claro, hermano. Y vamos a otro versículo en el nombre de Jesús. Vamos a Eclesiastés.
Eclesiastés 5. Amén. Amén, hermano. ¿Está usted aquí? Eclesiastés 5 del 1 al 2. La palabra de Dios nos dice así en Eclesiastés 5 del 1 al 2. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Dice que cuando vengamos a la casa de Dios, ¿qué hagamos? ¿Qué hagamos, hermano? Exactamente. Que procuremos más oír. Es lo que les digo, que muchas veces nuestra mente está divagando y no estamos oyendo la palabra de Dios. Por eso no nos edificamos, por eso no vamos a otro nivel, por eso no hacemos cuando estamos en un problema o en una situación la palabra de Dios, porque se nos olvida así de repente de qué estaba hablando, qué escuché, qué dije. Dice la palabra: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio, hermano. Que oigamos la palabra de Dios. Muchas veces nuestro impulso viene y ofrecemos sacrificio. Nos está hablando aquí también de que muchas veces nosotros venimos y le decimos y le prometemos a Dios cosas que no vamos a cumplir. Por eso dice: mejor escucha, ponte atento a lo que estás oyendo, en lugar de correr y hacer el sacrificio. Porque muchas veces decimos: Señor, como hace rato en la adoración, Señor, yo no te voy a dejar, yo nunca te voy a dejar, Señor, yo nunca te voy a abandonar, tú eres mi todo, tú eres mi todo. Y estamos haciendo ese sacrificio, hermano, que al Señor le agrada. Sí, claro que sí, pero de nuestra boca debe de salir palabra que vamos a cumplir realmente. Por eso aquí, a más adelante, dice aquí la palabra de Dios 4: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Por eso el Señor nos dice: acércate más para oír que para hacer sacrificio, hermano. ¿Cuántas cosas le has prometido a Dios que no has cumplido? ¿Cuántas cosas, hermano, que dices: Señor, yo te voy a servir, Señor, yo voy a estar aquí en tu casa, nadie me va a sacar de esta casa porque este es mi hogar, este es mi servicio, este es mi ministerio, oh Señor, gracias? Y de repente viene la prueba: ya me voy, no me gustó, ya me voy. ¿Dónde está la promesa? Por eso dice que Él se complace más en la obediencia que en ese sacrificio que no vas a cumplir, hermano. Por eso dice: cuando vengas a la casa de Dios, acércate más para oír. ¿Sí? Entonces vemos, hermano, cómo es tan importante estar atento a la palabra de Dios y no solamente decir amén, porque usted sabe qué es decir amén. Así sea. Y muchas veces decimos: va a haber pruebas, hermano, va a haber dificultades, pero el Señor va a estar contigo. Amén. Pero viene la prueba, viene la dificultad y dices: no, ya no juego, Señor, me aparto. Ahí leíamos, hermano, que muchos de sus discípulos se apartaron, dijeron: ya no es fácil. Entonces, cuando nosotros hacemos la palabra de Dios en nuestros corazones,
viene realmente el crecimiento espiritual. Viene realmente la palabra de vida eterna. Realmente se cumplen las promesas de Dios en nuestras vidas. Cuando estás en problema, viene el versículo a tu mente y te dice: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y usted lo cree y dice: sí, sí, Señor, aunque vea oscuridad, aunque vea tormenta, aunque vea lo que estoy viendo, yo creo que tú estás conmigo, que tú me vas a sacar de este apuro, de esta preocupación. Y no nos afanamos, hermano, sino creemos a la voz de Dios, creemos a la palabra de Dios, hermano. Amén. Vamos a leer ahí en segunda de Timoteo 4, segunda de Timoteo 4 del 1 al 3. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartándote de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Dice: se apartarán de la verdad y el oído se apartará de la verdad. Dice la palabra de Dios que en los postreros días el amor de muchos se enfriará. Si el amor de muchos se va a ir enfriando, pues se va a ir enfriando el amor por la presencia de Dios, y nos vamos a conformar a cualquier doctrina, y a lo mejor hasta nos empieza a confundir esa doctrina. ¿Por qué nos va a confundir? Porque no conocemos la palabra de Dios, la palabra de Dios verdadera. Este evangelio, hermano, la doctrina del evangelio de Dios se representa en que Él fue crucificado, hermano. ¿Cuántos saben que Él fue crucificado? Que Él fue sepultado y que Él resucitó al tercer día. Si alguien te dice algo diferente, hermano, no es de parte del evangelio. La palabra de Dios dice que Él fue crucificado, fue sepultado y fue resucitado. Jesucristo ya resucitó. Jesucristo murió por ti, por mí, por todos los pecadores, hermano, ¿sí? Y fue sepultado. Ahora nosotros debemos obedecer a eso, siendo que teniendo un arrepentimiento verdadero, viniendo a las aguas, teniendo ese bautizo de agua, y a través de eso vendrá el bautizo del Espíritu Santo. Amén, hermano. ¿Cuántos de aquí no han tenido un arrepentimiento verdadero? Yo creo que todos. Yo creo que todos hemos tenido ese arrepentimiento verdadero. Y una vez que nosotros tenemos un arrepentimiento verdadero, tenemos que venir a las aguas, hermano, a ser bautizados. Si yo no me quiero bautizar, ¿por qué cree que no me querré bautizar, hermano? Porque todavía me agrada el mundo, porque no he tenido un arrepentimiento verdadero, porque realmente lo único que tengo es remordimientos, no arrepentimiento. Y un arrepentimiento verdadero es cambio de vida, cambio de actitud, cambio realmente de lo que el Señor quiere para mi vida. Entonces yo le estoy creyendo a la palabra de Dios. Pero si yo digo que estoy arrepentida y no me quiero bautizar, es porque no quiero un compromiso con Dios, porque todavía me agrada el mundo, porque todavía me agradan los deseos del mundo, porque todavía ando bajo la vanagloria del mundo. Entonces, ¿qué estoy haciendo con la palabra? Solamente estoy siendo oidora, olvidadiza. No estoy cumpliendo con la palabra de Dios. No está en mí la obediencia que el Señor quiere para mi vida. Amén, hermano. Espero que todo esto esté quedando en claro, hermano, para pasar
a esta parábola de parte de Dios y vemos la importancia de la palabra de Dios, hermano, que la calidad de la tierra no depende de la palabra, depende del corazón. ¿Cuál es la tierra, hermano? Nuestro corazón. Entonces la palabra puede ser lanzada, pero alguien la recibió, alguien no la recibió, alguien la desechó y alguien si quiere que dé fruto al 30, 60 y hasta el 100%. Amén. Vamos ahí a Marcos 4, por favor. Marcos 4, espero haya quedado en claro qué es la palabra de Dios para poder entrar a esta parábola de Dios. Dice aquí en Marcos 4, y vamos a hablar de la parábola del sembrador. Por eso antes les quise dejar claro qué era la palabra de Dios, para comprender cuál es la semilla. La semilla es la palabra de Dios y es la que nos va a edificar, la que da vida eterna, la que nos va a instruir, la que nos va a corregir. Amén. Dice aquí en Marcos 4, vamos a leer Marcos 4:1, dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunieron alrededor de él mucha gente, tanto que entraron en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente que estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba parábolas, muchas cosas, y le decía en su doctrina: oíd, he aquí, oíd, he aquí. ¿Qué le dijo, hermano? Oíd, escuchen. Escuchen, dice que él estaba ahí en la barca y mucha gente se le acercó y mucha gente estaba oyendo la palabra de Dios. Imagínese la voz de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, hermano, porque no había un micrófono, sino él con su voz, hermano, esa voz de estruendo, esa voz maravillosa, predicaba la palabra de Dios y todos estaban atentos a lo que él les quería decir y les dijo: oíd, o sea, escuchen, estén atentos a lo que yo les quiero decir. Dice aquí: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vino las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y pronto brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. No dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo: el que tiene oído para oír, oiga. Ya es mucha coincidencia del Señor, ¿no? Él nos quiere hablar, hermano. Él te quiere hablar en este día, hermano. Realmente es palabra de Dios. Nos está diciendo: pon atento tu oído. No te distraigas, no prestes oído a otras cosas que no edifican tu vida. El que tiene oído, oiga. A ver, hermano, tóquese, ¿tiene oídos? Y hasta dos, ¿verdad? Porque el Señor hasta nos dio dos y solo nos dio una boca. ¿Para qué? Para que seamos prontos al oír y tardos al hablar, ¿sí? Entonces, escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Dice aquí, hermano, en el 11 y en el 10, perdón. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y él les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados
los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Para quién, hermano? ¿Para quién es la explicación de la palabra de Dios? Para sus hijos. Dice: a ellos les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen y no entienden nada. Por eso les hablo con parábolas. Una parábola es como una historia. Pero dice uno de sus discípulos que le preguntó: ¿qué nos quieres decir? Explícanos, ¿qué nos quieres decir? Porque a sus hijos es revelado el misterio de la palabra de Dios. ¿Cuántos hijos hay aquí, hermano? ¿Cuántos hijos verdaderos hay aquí? A ustedes es revelada la palabra de Dios, hermano. Qué gran privilegio tenemos de que la palabra de Dios se nos es revelada, hermano. Qué gran privilegio tenemos de que Dios nos hable, hermano, porque esta palabra es palabra de Dios, hermano. Si usted tiene una Biblia ahí y está subrayada en rojo, eso quiere decir que es palabra de Dios, que el Señor mismo estaba hablando esa parábola, esa palabra, hermano, para sus hijos, para nosotros que es revelado el Evangelio. Y ahora dice que Él da la explicación y dice en el 14: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen enseguida, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en los corazones. Entonces, bueno, la semilla, ¿qué es? La palabra de Dios, ¿sí? Es la similitud. Pero usted ha visto una semilla, ¿cómo es, hermano? ¿Cómo es su aspecto de una semilla? Dura, ¿cierto o no? La semilla es dura. Esa semilla, hermano, debe de estar enterrada en la tierra para que produzca fruto, ¿sí? Si la semilla no se entierra en la tierra, no va a dar fruto. Entonces la primera semilla, por eso dice que cayó junto al camino. Ahí en el camino, ¿qué pasa en el camino? Todos pasan, todos las pisan, ¿sí? Entonces no tuvo una profundidad, hermano. No tuvo demasiada tierra para que esa semilla pues realmente tuviera una profundidad, una raíz, ¿sí? Entonces la primera semilla cayó ¿en dónde? En el camino, hermano, junto al camino. Dice aquí, seguimos leyendo: el sembrador es que siembra la palabra de Dios, y estos son los del junto al camino, en quienes siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. ¿Cómo es eso, hermano? Que muchas veces escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra de Dios produce un efecto en nosotros, pero lo que pasa es que nosotros no le damos la tierra, el mineral que necesita para que produzca un fruto. Y si nosotros no alimentamos esa semilla, es por eso que no tiene una profundidad, no tiene una raíz. Entonces viene el diablo y ¿qué pasa? Se la roba. ¿Quiénes son esos, hermano? Los que de repente vienen y escuchan la palabra y tal vez salgan emocionados y digan: hoy nos hablaron que la palabra de Dios es viva y eficaz, pero toda la semana no leí la palabra, y pasaron 3 semanas y no leí la palabra. ¿Qué pasó con la palabra que se sembró? No pasó nada, hermano. ¿Por qué? Porque realmente no hubo una profundidad. Se siguió pisoteando la palabra de Dios en el camino. Pero si alguien realmente dijo: hoy nos hablaron que la palabra de Dios es viva y eficaz, y entonces yo me voy a llenar de la palabra de Dios, y llega y empieza a escudriñar la palabra, y mañana empieza a escudriñar la palabra, y en la tarde escudriña la palabra, eres de aquellos que realmente está cayendo la palabra en buena tierra y que va a dar una productividad de 30, de 60 y de 100%. ¿De quién eres tú, hermano? ¿Por qué no le preguntas a tu hermano?
¿Qué tierra eres tú? ¿Qué tierra somos, hermano? ¿De los que vamos ahí en el camino? ¿O vamos la segunda tierra aquí en el 16? Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Estos quiénes son, hermano? Los del pedregal. No tienen profundidad de la tierra, no tienen raíz y el sol las quema. ¿Qué es el sol, hermano? Los problemas. Cuando viene el problema y viene la aflicción, se olvidan de la palabra de Dios. Y entonces todo ese pedregal pues no tuvo esa raíz, esa profundidad. Y aquí vamos entendiendo, hermano, quién es el sembrador. El sembrador es el que reparte la palabra, el que comparte la palabra, el predicador que comparte la palabra. Él la lanza la palabra, pero ya depende de ti cómo está tu tierra, cómo está tu corazón, cómo es que vas a recibir esa palabra realmente. Ya depende de cada uno de nosotros. Por eso dice, atento, escucha la palabra de Dios. Amén. Yo quiero aquí, hermano, que vayamos a este versículo en el nombre de Jesús, segunda de Timoteo. Y ahí déjele un separador. Y vamos a segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo 4:10. Amén. Dice así: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica Crescente, fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Tal vez usted dirá, ¿y eso qué? Pues ellos eran discípulos del Señor, eran seguidores del Señor, y dice que Demas lo desamparó. ¿Pero por qué lo desamparó, hermano? Porque amó más el mundo. Entonces mire que el que esté firme, mire que no caiga, hermano. Él era un discípulo de Jesús, era uno de los que compartía la palabra de Dios. Y dice que ya no quiso seguir, hermano, ya no quiso compartir las buenas nuevas. Y dice, se separó porque amó más el mundo. Vemos cómo el diablo es astuto, hermano. Y él viene y se roba la palabra, la que tú recibiste con gozo, la que tú recibiste con alegría, es la que cayó entre pedregales. Tú la recibiste con alegría, con gozo, porque el Señor te dio promesas y saliste gozoso de las promesas de Dios. Pero de repente viene el mundo y te apartas y se te olvida, eres de corta duración. Porque una piedra, hermano, ¿usted ha visto que en una piedra florece algo? Yo sí he visto que en una piedra y de repente sale la florecita, ¿sí? Pero no tiene raíz porque viene el sol y la quema. O sea, vienen los problemas y la quema, y esa flor pues es de corta duración, se muere, ¿sí? Entonces no seamos de esa tierra, hermano, no seamos de esos que la palabra cae entre esos pedregales, hermano, ¿sí? ¿Cuántos tipos de tierra ya llevamos? 3. ¿El primero cuál fue? Cayó en el camino. El segundo, entre pedregales. ¿Y el tercero? No lo hemos visto, hermano. Llevábamos dos tipos de tierra. Amén. Vamos a regresar ahí, hermano, a Marcos 4, por favor. Marcos 4, amén, ya estamos ahí. Y vamos ahí a 4:18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo
el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, se hacen infructuosas. Yo creo que esta tierra, hermano, es la más peligrosa y es la que estamos viviendo en estos tiempos, hermano. Dice que ¿qué? ¿Quién ahoga la palabra, hermano? Los afanes de este siglo. No es que yo no fui porque tengo que trabajar, no es que yo no fui porque tenía muchos quehaceres, no es que yo no voy a la oración porque tengo que llevar a mi hija a la escuela, no es que los afanes de este siglo nos están robando la bendición que el Señor tiene para tu vida, hermano. Los afanes de este siglo están rompiendo el propósito que el Señor tiene para tu vida. Entonces dejemos de afanarnos, hermano. Dejemos el afán a un lado. Yo no digo que el trabajo no es importante. Claro que es importante, porque la palabra de Dios dice que el que trabaja, coma de ahí, ¿no? Pero también el Señor nos ha dado ese tiempo y nos ha dado tiempo para todo, hermano. Porque muchas veces sí podemos, pero no queremos. Muchas veces tenemos el tiempo, pero los afanes nos apartan. Las preocupaciones nos alejan. Aún estando aquí, hermano, tal vez alguien está pensando ahorita en la mente, ¿qué voy a llegar a hacer de comer? Ay, dejé la ropa en la lavadora. Ay, no calenté los frijoles. Ay, no le apagué a la olla. O sea, los afanes nos están turbando la mente, ¿sí? ¿O qué voy a hacer mañana? ¿O qué voy a hacer al rato? ¿O qué voy a hacer esto? Por eso al principio decía el Señor, el que tiene oído, oiga. Tenemos que tener ese tiempo, hermano, de oír la palabra de Dios, hermano. Y aquí yo les decía, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la de las codicias ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué te impide venir a la presencia de Dios, hermano? ¿Qué te impide venir a la presencia de Dios? ¿Qué pasó con Marta y María, hermano? Las dos estaban ahí, pero María dijo, no, yo dejo todo. Y todavía Marta le dijo, Señor, ¿qué no te da cosa que ella no me ayuda a los quehaceres? Tanta gente que está aquí no me ayuda. Pero María dijo, no, yo tomo la mejor parte. Y fue y se sentó a los pies de Cristo y se puso a oír la palabra de Dios, la palabra de bendición que el Señor tenía para su vida, ¿sí? Así es como debemos de ser, hermano. Dejemos el afán. El quehacer nunca se acaba. Los quehaceres nunca se acaban. Ahorita dejó los trastes limpios y ahorita que llegue se le van a volver a ensuciar. Pero la palabra de Dios es de gran bendición, hermano. La palabra de Dios perdura para siempre. Así que atesore la palabra de Dios y deje de poner pretextos, hermano. No sea de esta tierra, ¿sí? Seamos realmente de la buena tierra, hermano. De esa tierra que el Señor se complace, donde recibimos la palabra y realmente la ponemos por obra. Amén. Vamos ahí a Ezequiel 33, por favor. Ezequiel 33. Ahí déjele un separador, por favor. Ezequiel 33, del 31 al 33 vamos a leer. Y dice así: y vendrá a ti como viene el pueblo, y estará delante de ti como un pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos andan en pos de sus avaricias. Y he aquí que tú eres a ellos como cántaro de amores, hermoso de voz y que canta bien, oirá tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ellos vienen, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. ¿Qué dice, hermano? Que oirán la palabra, pero ¿qué? No la podrán por obra, hermano. Entonces eso está tremendo. Eso está tremendo y el Señor nos está hablando a todos, hermano.
porque cuando le pone la palabra al que predica la palabra es al primero que le está hablando. ¿Sí sabía, hermano? Entonces yo se las quiero compartir a ustedes porque el Señor me está redarguyendo a mí y yo le comparto la palabra de bendición, porque muchas veces solamente somos oidores olvidadizos y no oímos la palabra de Dios y nos apresuramos solamente a ser esas personas que no están atentas a la palabra de Dios, que simplemente estamos afanadas, preocupadas, desesperadas, pero no aceptamos la bendición que viene de parte de Dios. Y vamos a la última tierra, hermano, ahí en Marcos, por favor, seguimos ahí en Marcos. Amén. Marcos 4:19. Ya lo leímos, Marcos 4:20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén, hermano. ¿Cuántos son de esa buena tierra? Yo creo que cada uno de nosotros realmente nos hemos identificado con cada una de las tierras. Y si todos somos de buena tierra, gloria a Dios, amén. Pero si no, hermano, realmente hoy recapacitemos qué tierra somos. ¿Somos de las que nos afanamos y perdemos la bendición? ¿Somos de las que realmente solo nos emocionamos, pero fue un de repente, porque un de repente ya no quiero saber nada de Dios? ¿Somos los que realmente escuchamos la voz de Dios y estamos dando fruto, hermano? ¿Qué tierra eres tú? ¿La que está junto al camino? ¿La que está en el pedregal? ¿La que está en los espinos? ¿O la que es una tierra buena? Una tierra deseable, una tierra que realmente va a dar fruto. Por eso dice, cuando vengas a la casa de Dios, ¿qué dice? Escucha. No seamos emocionalistas, hermano. No vengamos y prometamos cosas que no vamos a cumplir. Escuchemos, pongamos atento nuestro oído para después venir y hacer esos sacrificios al Señor, esas promesas que realmente vamos a cumplir, porque muchas veces decimos, sí, Señor, yo me voy a levantar a orar, yo me voy a levantar a predicar tu palabra, yo me voy a levantar a escudriñar, yo voy a ir a compartir. Pero ¿dónde está esa promesa? Señor, yo te voy a buscar, nunca te voy a dejar, tú eres todo para mí, Señor. Y nos apartamos. Entonces, ¿de qué corazón somos, hermano? ¿De qué corazón somos cada uno de nosotros? Yo lo invito ahí a que se ponga de pie, hermano. Y realmente el día de hoy, hermano, recapacitemos que la calidad de la tierra no depende de la palabra de Dios. Depende de ti. Depende de qué corazón tienes tú. ¿Qué corazón tienes tú, hermano? Realmente, hermano, esa semilla está cayendo en esa buena tierra. Realmente, hermano, tú vas a dar ese fruto. Realmente tú te vas a plantar y a comprometer a hacer lo que la palabra de Dios tiene para tu vida. Porque si realmente aceptaste la palabra de Dios el día de hoy, hermano, créelo que va a ser de gran bendición para tu vida, hermano, para tu familia, para tu casa, para tu trabajo, hermano, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, hermano. Que eso quede grabado en tu corazón. La palabra no está muerta. Tenemos un Dios vivo, un Dios real, un Dios verdadero, hermano. Dejemos de perder el tiempo. Dejemos de perder el tiempo. El Señor viene pronto, hermano. El Señor realmente viene pronto. Él viene por una iglesia que está dando frutos dignos de arrepentimiento, una iglesia que realmente está comprometida con la palabra de Dios, una iglesia que realmente ama la palabra de Dios, una iglesia que realmente busca limpiar esas vestiduras, una iglesia que realmente esté dispuesta a obedecer la palabra de Dios, hermano. A eso viene el Señor, hermano. Él no viene por religiones.
Él no viene por el que hace buenas obras. Él viene por aquel que está obedeciendo a la palabra de Dios. ¿Cuánto realmente estamos obedeciendo? ¿Cuánto realmente estamos oyendo? ¿Cuánto realmente somos prontos para oír la palabra de Dios y ponerla por obra? ¿O cuánto realmente vamos a salir y vamos a desechar la palabra y decir, esa palabra no era para mí, esa palabra no era para mí? Yo sigo en mis deleites, yo sigo en mis deseos, yo sigo haciendo lo que me plazca, mi regalada gana, porque esa palabra no era para mí. Estamos desechando la palabra, somos de corta duración, somos infructuosos a la palabra, por eso no damos ese crecimiento. Porque la escuchamos y sabemos lo que es bueno y seguimos haciendo lo malo. Dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Queremos seguir pecando, hermano? ¿Queremos seguir desobedeciendo a los mandatos de Dios? ¿Queremos seguir en nuestros deleites? ¿Queremos seguir ensuciando este templo de Dios, hermano? ¿O realmente queremos venir a un arrepentimiento verdadero? Dice la palabra de Dios, cuando vengas a la casa de Dios, sé pronto al oír, sé pronto al oír. ¿Por qué no cierras tus ojos en este momento? ¿Por qué no cierras tus ojos, hermano? Y ahí hablas con el Señor. Dile, Padre, aquí estoy, Señor. Aquí estoy delante de ti, Padre. Realmente me arrepiento, Señor. Me arrepiento, Padre, porque he escuchado, Señor, mucho tu palabra. He escuchado muchas enseñanzas, Señor. Pero de todas esas, Padre, no he cumplido ninguna, Señor. Tu palabra nos dice, papá, que amemos a nuestro prójimo. Y ni lo amamos, Señor. Seguimos hablando, seguimos juzgando, seguimos criticando, Padre. Tu palabra nos dice, Señor, que seamos tardos al airarnos. Y seguimos maldiciendo, papá. Seguimos airándonos, seguimos mintiendo, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre amado, Señor, porque simplemente hemos vuelto fariseos, Señor. Solamente señalamos, solamente juzgamos, Padre, y no hacemos lo que tú nos mandas a hacer, papá. Tu palabra nos dice, Señor, que te pongamos en primer lugar a ti, Padre. Que busquemos primeramente el reino de Dios. Y no lo buscamos, papá. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Padre amado, Señor, si no hemos sido prontos al oír tu voz, Señor. Perdónanos, Padre, si hemos tenido, Señor Jesús, este entendimiento entenebrecido, Padre. Que todavía vamos, Señor Jesús, y hacemos las cosas desagradables, Padre. Perdónanos, Señor. Vamos, hermano, reconoce tu verdadera condición. Reconoce qué tierra eres realmente, hermano. Reconoce realmente, hermano, si tú has recibido la palabra con agrado. Si realmente reconoces quién es Dios. Si realmente, hermano, tú sabes esas promesas de Dios que tiene para tu vida, y aún sabiendo las promesas de Dios, las rechazas. Aún tomas en poco la palabra de Dios. Aún le quieres quitar, aún le quieres aumentar, aún quieres debatir con la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para debatir, la palabra de Dios es para ponerla por obra. Todo lo que está plasmado en la palabra de Dios es real, es inspirado por Dios para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Ay, dile al Señor, aquí estoy, Padre, aquí estoy, Señor. Yo te pido perdón, Padre, porque he desechado tu palabra.
palabra. Yo te pido perdón, Señor, porque he sido de corta duración, Padre. Yo te pido perdón, Señor, porque no he tenido, Padre, esa tierra, esa profundidad para que mi palabra, para que realmente tu palabra pueda dar frutos dignos de arrepentimiento, Padre. Perdóname, Padre, porque todavía ando en los deleites del mundo, Señor. Perdóname, Padre, porque aún son manifiestas las obras de la carne en mí, Señor, porque aún me airo, Padre, porque aún en mí hay celos, contiendas, chismes, juicios, disensiones, herejías, Padre. Perdóname, Señor. Perdóname, Padre, porque tu palabra dice, Señor, que demos frutos dignos de arrepentimiento, Padre, para que nosotros esté ese amor, ese gozo, esa paz, esa mansedumbre, esa templanza, ese dominio propio, Padre. Oh Señor Jesús, ayúdanos. Ayúdanos a hacer de esa buena tierra, Padre. Ayúdanos realmente, Señor, a recibir tu palabra, Padre. Ayúdanos a estar atentos a tu voz. Ayúdanos, Padre, que cada palabra que tú nos das, Señor, sea de edificación para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre amado, Señor. Dile al Señor, ¿por qué no le entregas tu corazón? Entrégale ese corazón, porque ese corazón es la tierra. Dile al Señor, ¿por qué no te pones tu mano ahí en tu corazón y le dices, Señor, aquí está mi corazón, Padre. Aquí está mi corazón, Señor. Te entrego mi corazón, Padre. Yo te pido, Padre, que cada palabra que tú tienes para mí, Señor, sea sembrada en esa buena tierra, Señor. Prepara mi corazón, Padre, para cada que oigo tu palabra, Señor, mi fe sea aumentada, Padre, porque yo quiero que esta fe sea aumentada por el oír tu palabra de Dios, por esa palabra viva y eficaz, Señor. Perdóname, Padre, si he oído yo cosas desagradables, Padre, o he prestado mi oído y mi corazón se ha contaminado, Padre. Desarraiga, Señor, esa contaminación del mundo. Desarraiga, Señor, todo lo que haya entrado por mi oído, que esté plantado en mi corazón, Señor. Y hoy te pido, Padre, que creas en mí un corazón nuevo, un corazón recto, un corazón conforme al tuyo, Padre. Crea en mí, Señor, un corazón nuevo. Vamos, ¿por qué no le dices al Señor? Crea en mí un corazón nuevo, un corazón que te agrade, un corazón, Señor, sensible a tu voz, sensible a tu presencia, un corazón, Señor, que se enamore de ti, Señor, un corazón, Padre, donde esté lleno de tu presencia, porque tu palabra nos dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca, Padre. Oh Señor, dame un corazón limpio, dame un corazón recto, dame un corazón lleno de tu presencia, Padre. Limpia este corazón, Señor, y dame un nuevo corazón. Vamos, dile al Señor, dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón como el tuyo, Padre. Un corazón como el tuyo, Padre. Un corazón como el tuyo, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí están tus hijos, aquí están tus hijas. Aquí está mi vida, Padre, que clamamos por un nuevo corazón, Señor. Ese corazón donde pueda caer esa semilla y realmente, Padre, podamos producir frutos, Padre. Frutos al 30, al 60 y al 100%, Padre. Que realmente, Señor, seamos esas vasijas tuyas, Padre. Que realmente, Padre, seamos hacedores de tu bendita palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, por esta palabra, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que ha caído en diferentes tierras, Señor. Pero yo te pido, papá, que caiga en buena tierra, Señor. Que esta palabra no se la robe el diablo, que no se la robe el enemigo, Padre. En esta hora frustramos los planes del diablo en el nombre de Jesús y creemos que esta palabra ha caído en buena tierra, Padre.
y que hoy, Señor, venimos delante de ti arrepentidos, Señor, pero que hoy, papá, nos vamos a esforzar para oír tu palabra y que esta fe vaya aumentando, Padre, porque tú nos dices, Señor, que si permanecemos en ti y tus palabras permanecen en nosotros, pedir todo lo que quieramos y será hecho, Padre. De esa manera queremos aumentar la fe, Señor. De esa manera, Señor, queremos ver milagros, prodigios, señales, maravillas